Centro Estatal de las Artes, tan querido por la comunidad, gradualmente recupera su actividad y su presencia que hemos extrañado tanto todo este tiempo. Les damos una muy cordial bienvenida en nombre del Gobierno del Estado, de la Secretaría de Cultura y del Centro Estatal de las Artes de Ensenada. Bienvenida, Yulita, bienvenida, Carla, un gusto. Bueno, como saben, lo que hoy nos reúne es pues una ocasión muy feliz, muy esperada por años, que es la presentación pública de la primera novela de Julieta Torres Lerdo de Tejada, conocida por todos nosotros con mucho cariño como Yulita. Y pues es una ocasión muy feliz, nos sentimos muy afortunados de ser el primer lugar donde ella presenta su novela. Esperamos que sea un muy buen augurio, que vengan muchísimas presentaciones más. Y nos da mucho gusto también porque pues habla de ese arraigo y tan grande que tiene Yulita por su tierra baja californiana, que como saben, pues ya nos platicarán, tiene todo que ver con su novela. Así que pues bienvenidos todos. Y de Yulita voy a decir algo muy breve. Julieta Torres Lerdo de Tejada, Yulita, nace en la Ciudad de México y ha residido en esta ciudad, en Burdeos, Francia, y en Ensenada, México. Ella estudió Lengua y Literatura Hispanoamericana en la Universidad Autónoma de Baja California y ha sido parte de talleres de literatura, entre ellos el que destaca enormemente por la influencia que ha tenido en su novela es el taller de la maestra Lolita Bosch en España, en Barcelona. Actualmente vive con su esposo y sus 2 hijas en Barcelona. Y nos acompaña esta tarde para presentar la novela Enanas Blancas la licenciada Carla Robles Cortés, quien también estudió Lengua y Literatura Hispanoamericana en la UABC, y donde felizmente fueron compañeras, y que actualmente dirige el área editorial y de fomento de la lectura de la Secretaría de Cultura de Baja California. Así que bienvenidas, y sin más les cedemos la palabra. Muchas gracias, Lourdes, por la presentación. Pues sí, es un gran gusto estar esta tarde con Julieta. Comentábamos hace rato que hace muchos años esta idea comenzó a crecer en ella, de contar una historia. Era un cuento pequeño que nos pidió para clase, y particularmente a mí me da mucha emoción ver cómo creció este cuento y de qué manera, ¿no? No sabía no sé qué voy a decir, porque todo me ha gustado, hay muchas cosas que me han gustado. Creo que es un trabajo muy, muy bien logrado, y me siento muy orgullosa de conocerte y haberte acompañado en algún momento de esta historia, ¿no? ¿Qué es Enanas Blancas? Enanas Blancas es una historia que está llena de vida, está llena de sentimientos. Los personajes son algo que me ha encantado muchísimo, porque habla de toda la bondad y toda la maldad que puede haber en los seres humanos. No son personajes planos, sino que son personajes que conforme pasa la historia van creciendo, ellos mismos van conociendo más de la vida y se van transformando. Igual los paisajes están ahí siempre con un misterio, con un sentimiento o con un significado que deben conocer los mismos personajes. Entonces, voy a empezar a hacer preguntas. Me gustaría que nos contaras cómo fue que nació esta historia. ¿Qué fue lo primero que recuerdas? Bueno, primero que nada, hola a todos. Pues estoy muy emocionada de que estén todos aquí. La verdad, es prácticamente pura familia. Así es que bueno, me siento honrada de que me acompañen. Y bueno, la novela surge, como dices, a partir de un pequeño cuento que escribí en la universidad. Y dio para más. Cuando yo escribí el cuento nos mostraron una fotografía y teníamos que crear este cuento, y a partir de ahí la verdad es que a mí me dio para más. El cuento que escribí me narró una historia diferente y me dio para el final de mi novela. Entonces comencé a escribir sabiendo a dónde quería llegar, sabía que quería llegar a este final. Entonces nacieron dos historias paralelas, una en un tiempo pasado y una en un tiempo futuro,
y sabía que tenían que ir avanzando. Entonces fui escribiendo muy bien, sin pensar qué quería decir, qué quería transmitir, qué quería contar, ¿no? Cuando terminé la primera versión de mi novela me di cuenta que estaba llena de contrastes. Me di cuenta que quería hablar pues de lo bueno y de lo malo, pero también quería hablar del desierto y del mar, que para mí era uno de los contrastes fundamentales en el paisaje. Y como esto quería que fueran mis personajes, quería que los personajes tuvieran esta necesidad de encontrar sus contrarios y de luchar contra esto. Entonces podemos ver que hay personajes que están buscando la rebeldía en contra de esta obediencia que les han impuesto, ¿no? Quería que algunos personajes lucharan contra lo preestablecido y que estuvieran en búsqueda de la libertad. Quería hablar del amor, ¿no? Y de la soledad. Quería hablar de mi tierra, quería hablar de muchos sentimientos, muchas emociones, y bueno, en los contrastes fue que encontré el camino, en el pasado y en el futuro. Y bueno, es mucho, creo yo, para 240 páginas nada más. Eso es algo que me parece también muy atractivo de la novela. Uno lo va leyendo y yo realmente lo sentía como el mar, la lectura. Me dejaba llevar con la lectura y no podía parar, ¿no? Porque era una cosa tras otra. A veces me quería brincar un capítulo para saber qué continuaba, ¿no? Porque además los cierres de los capítulos son buenísimos. De cada capítulo, son capítulos breves además, no se detiene mucho en las descripciones, sino que va directo a la acción. Nos está contando siempre qué pasa con dos personajes, Amanda y Malene, cómo sus vidas se van transformando al mismo tiempo que ellas. Como decías ahorita, hay personajes siempre que tratan de romper lo que es normal o lo que es cotidiano para los demás, ¿no? Y por supuesto esto siempre va a provocar también un efecto en la sociedad que los rodea. Pero así cada una llega a un punto en que se encuentran también. ¿Por qué dos personajes? Bueno, los personajes, como te digo, Amanda representa una etapa de la vida y es la inocencia, es el descubrir el mundo, ¿no? Es explorar el amor en muchos sentidos, el familiar, el de las hermanas, el de los amigos, el de la tierra. Y Malene es como la continuidad en la vida, ¿no? O sea, se rompe cuando dejas la inocencia y entras al mundo de la adultez, pues ahí es donde entra Malene, ¿no? Con un pasado roto, con un pasado que necesita ir descubriendo para poder encontrarse a sí mismo. Y en ella encontramos la soledad que te mencionaba y esta necesidad de buscar su propia historia. Entonces por eso es que son estos dos personajes tan importantes, porque de alguna manera para mí son como uno mismo, ¿no? Una evolución arrancando desde dos puntos muy opuestos y explorando precisamente en los espacios. Malene arranca en la ciudad del DF y Amanda, bueno, es aquí en Ensenada. Entonces parten de dos mundos súper contrarios, ¿no? Y bueno, pues, además son épocas muy distintas, ¿no? Sí. ¿Qué estabas pensando tú en una distancia de 80 años mínimo, yo creo? Tenemos a esos dos personajes, pero después están las dos hermanas, los dos hermanos, los dos bandoleros, los dos delincuentes, ¿no? Hay muchos pares dentro de la novela, ¿no? Y que a partir de esos pares es que nos va dando lo blanco y lo negro del arte. Y por otra parte mencionabas tú los espacios. Hay mucha referencia a una Ensenada de los años 20, a Tijuana, a la frontera ya de manera más reciente, incluso mencionas San Diego también. Todo este viaje que representa también puntos en los que tú has vivido. Esa es esta parte de tu vida, ¿no? Bueno, pues
En ese sentido, cuando yo escribí la primera versión de mi novela, la envié a un editor para que la leyera, ¿no? Y me diera sus comentarios. Y él me felicitó y me dijo, muy bien, tienes la primera versión de tu novela, ahora la tienes que reescribir. Entonces, pues yo me asusté porque la verdad no sabía qué significaba reescribir una novela, ¿no? Entonces, bueno, buscando ayuda, di con Lolita Bosch, ella tenía un taller de novela, y entré. Y fue en este espacio donde comencé el trabajo de reescritura. Para que tengan una idea, el primer capítulo lo escribí como 10 veces, 11 veces, tratando de encontrar la voz, de encontrar cómo hablaban los personajes, qué quería decir, desde dónde estaba narrada la historia. Y bueno, fue en este espacio donde precisamente en una de las clases entendí lo que eran los espacios dentro de una novela, y es lo más autobiográfico en mi novela. Todos los espacios que salen en la novela son espacios que yo habité de alguna manera, en los que yo viví algo de lo que se narra ahí, ¿no? Yo fui la que iba a bucear, la que corría entre las vides, ¿no? Y para mí era muy importante incluirlos en mi novela. Ese es mi espacio, es mi mundo en el que yo regreso, ¿no? A mi Ensenada dorada. Entonces, sí, esta es la parte más autobiográfica que hay en la novela. Sin embargo, como decía, son descripciones muy breves de los espacios, pero llenas de significado, ¿no? Creo que ahí se nota mucho el trabajo que hiciste, de decir unas cuantas palabras de cada espacio, para que entonces eso tenga un impacto en la vida del personaje y hayas dicho lo que tengas. Sí, cada espacio además representa algo, ¿no? Está lleno de simbolismo, y era para mí de lo más importante el mar. Yo creo que como ensenadense, yo lo puedo decir como mexicano, ¿no? Somos pueblo del mar, lo tenemos en la sangre, lo llevamos ahí. Entonces era un espacio para mí muy importante. Y el desierto, como Baja California, también lo es, pues es un espacio para mí además precioso, y que cuando te adentras a él está lleno de reflexiones. Y yo quería hacer este viaje, quería hacer un viaje por esta península, y eso fue lo que hice. ¿Cuánto tiempo te llevó reescribir la novela? Reescribirla fueron casi 6 años. Fueron 6 años, pero ya yo tenía la primera versión, le sobraba muchísimo, entonces tuve que pulirla, quitarle todo lo que le sobraba, hasta dejarla, creo yo, de manera que la pudieran disfrutar, que no fuera cansada. Estaba llena de descripciones, no solo de los paisajes, sino de los personajes y todo. Entonces, bueno, es algo que aprendes, ¿no? También a ser más directo, concreto con lo que quieres decir. Claro, sí, definitivamente se nota en este trabajo. Habíamos comentado también un poco de cómo al principio los capítulos, a pesar de que son breves, son mucho más extensos que esta manera de narrarlo al final, ¿no? Que parece que se va acelerando el tiempo. Esa decisión de estructura fue a partir de que estuviste escribiendo 2 historias, que tuviste 2 personajes centrales. Pues como te decía, lo primero que tenía era el final. Entonces, el final, me narraba estas 2 historias, y yo necesitaba encontrar la forma de que llegaran a un punto, ¿no? Entonces, la estructura de la novela creo que es la columna vertebral de la novela, y fue eso sí le hice como con muchísimo detalle, o sea, muy pensado cada capítulo, hasta dónde tenía que llegar, qué tenía que contar en cada uno, porque todos los capítulos pares cuentan una historia y los nones cuentan otra. Entonces fue así, ¿no? De hacer 1000 anotaciones para ver
qué quería decir y hasta dónde. Se quedaran enganchados para el siguiente. Cuando hablas de repartirlo de esta manera, me di cuenta también, prácticamente a la mitad nos hablas del título, ¿no? Muchas veces quienes leemos decimos, bueno, ¿por qué este título? ¿No? ¿Va a aparecer en la historia? ¿Cómo lo encuentro? Y está exactamente a la mitad, es como una primera gran revelación, siento yo. Y a partir de eso, entonces ya comienza a ser más tenso el relato antes de llegar al fin. Sí. ¿Eso también fue algo que decidiste en un momento o llegó ahí nada más? Pues ese es el título, fue lo último que decidí. Ya tenía una idea de qué quería, cuál fuera, sabía que había visto varios documentales y libros donde hablaban de las enanas blancas y a mí me decía algo. Pero fue hasta el final que llegó a mis manos un libro donde hablaba de las estrellas y hablaba de las enanas blancas, que el título supe que tenía que ser porque encierra todo lo que, de alguna manera, todo lo que quiero decir, todo lo que quiero englobar en la historia, y es pues el brillo, ¿no?, que queda viajando a través del tiempo de todo lo maravilloso que es la vida, ¿no? Y fue por eso que elegí este título. No puedo decir más porque no, tienen que leerlo. Porque justo en el final es cuando decimos, por eso lo mencionó a la mitad y por eso se llama así. Sí. De los personajes, los dos principales, Malena, pues ya es una mujer joven, adulta, y tienes por otro lado Amanda, que es una niña, ¿no?, adolescente. O preadolescente, yo pensaría. Tienes en la voz de Amanda también el diario que ella escribe hablando, ¿no? Y me gustó mucho cómo estás contando lo que ella ve, lo que ella siente, y por otro lado tienes el diario donde tiene la voz de escritura de Amanda, ¿no? Ya no es el lenguaje oral de ella, sino cuando escribe. Sí, el diario era una parte importante, era para mí necesario para narrar la historia desde el punto de vista de Amanda. Yo siempre pensé que la historia era una historia de mujeres, que eran mujeres que estaban luchando, ¿no?, para salir adelante, en contra de todos los códigos y cánones preestablecidos por la sociedad. Entonces, yo quería hablar de esto. Y es el que va acompañando a Malena en este viaje. Y ella se va descubriendo a sí misma, ¿no? Entonces, era importante verla desde esta lejanía. Y Amanda era importante para mí conocerla desde dentro de lo que era ella. Entonces, el diario tenía mucha importancia para que se pudiera desarrollar de alguna manera la estructura. Entonces, por eso es que en la novela pues hay 3 tiempos. Está narrado el presente, que sucede en 1927. En el diario está narrado el pasado, porque la joven tiene 15 años y ella va contando, ¿no?, su historia y la va escribiendo. Y la que sucede en 1999 es el futuro. Entonces yo quería hablar del tiempo, quería hablar de esta conexión, quería hablar, y es por eso que están estos 3 elementos, y el diario era muy importante para conseguirlo. Eso es algo que también llama la atención, cómo tienes muy claro marcado el tiempo en la narración, ¿no? Y si estamos leyendo algo en presente, algo en pasado y algo en futuro, y así nos va cambiando, pero eso, lejos de confundirnos, nos ayuda a entender más que hay diferentes tiempos en la novela, y bueno, creo que todos podremos suponer que en algún momento se van a encontrar esos tiempos. Sí. Y sobre el ritmo de la novela, decía hace rato, son capítulos cortos. ¿Esto se debió a todo el recorte que hiciste, la edición que hiciste de la novela, el trabajo? Sí, porque la primera versión, bueno, era casi del doble de lo que resultó, ¿no? Y como te digo, había muchísimas descripciones de los paisajes, de los personajes, y bueno, entendí que al lector no hay que darle
las cosas masticadas, hay que darle los trozos y ellos forman una parte importante, ¿no? del ejercicio de la lectura. Hay que darles el espacio de que ellos también recreen y que encuentren lo que ellos pueden ir llenando, los huequitos que el lector va llenando. Y hablar del mar y hablar de los paisajes y de las emociones, pues cada quien tiene una vivencia diferente, ¿no? Cada quien ve el mar distinto en diferentes momentos del día, ¿no? Entonces, pues era importante que dejar estos espacios para que el lector los fuera reconstruyendo, que él también interviniera y que formara parte de esto. Entonces sí, quité muchísimo lo que pensé que sobraba. ¿Tienes algún personaje que haya sido tu preferido, que te haya sentido más identificado con él? Que no quieras dejar ir. Bueno, sí. El de Amanda pues me encanta, ¿no? Pero también está Piero, que es uno de mis favoritos, y el Convoy, que lo amo, es un personaje que, no sé, me encanta, es muy divertido y creo que le da ese toque de humor, ¿no? a la novela. Y pues en realidad me llevo un poco de todos. También estoy en todos los personajes, la verdad, hay un poquito de mí en cada uno, ¿no? Y bueno, de todos los presentes también, ahí hay algo que está en la novela, que está en mis recuerdos, ¿no? Y que están ahí, todos están presentes. ¿Y algún pasaje que recuerdes más de haberlo escrito, que te haya gustado mucho como quedó? Bueno, pues el final. El final es para mí el mejor capítulo, es el que a mí me encanta y si lo leo y lo releo, bueno, pues llena de emoción, porque creo que conseguí lo que estaba buscando y pues ese es el que más me gusta, la verdad. Pero bueno, la verdad es que todos, yo quedé muy contenta con la novela, con todos los pasajes y pues nada, súper contenta de que lo lean y espero que les guste. Sí, seguramente les va a gustar. Si no lo han leído, léanlo, los recomiendo. Una pregunta más. ¿Cómo fue llegar con la editorial? Porque dices que quedaste contenta con la novela, entonces ahora, ¿cómo buscaste la editorial? ¿Qué buscaste en la editorial para que te publicara? Bueno, pasó algo muy curioso, porque en el taller con esta escritora, Lolita Bosch, ella es catalana, pero vivió 10 años en México. De hecho, ella estudió la carrera aquí en México, en el DF, y durante todo el proceso ya de la escritura de la novela, ella me decía, bueno, es que lo más probable es que te quiera publicar una editorial mexicana. Generalmente los autores cuando están en el extranjero encuentran más fácil que los publique una editorial de su propia nacionalidad. Entonces, pues yo me dediqué a enviar mi novela a un montón de editoriales, a todas las que consideraba que tenían cabida, ¿no? Mi novela. Y bueno, hubo una editorial italiana que se interesó por la novela, me hizo una propuesta, ya la había aceptado, de hecho, era para publicarla en España y en Italia, en español. Y a las 3 semanas me llegó esta editorial, también con una mejor propuesta, porque esta además llegaba aquí a México. Ellos tienen una imprenta en México, en Argentina, en Colombia, me parece en Perú y en España. Entonces para mí era muy importante que llegara aquí a México. O sea, para mí era básico. Entonces por eso me incliné por esta editorial. Y me dio mucho gusto también que fuera la española, porque eso significa que es un poco más universal, ¿no? Yo pensaba, bueno, los lectores de Ensenada, los de Baja California, les va a gustar, van a encontrar algo ahí que les llame, ¿no? Pero me encantó que también pensaran desde el otro lado, que también a ellos les contaba una historia, que también a ellos le veían algo, ¿no? Y bueno, por eso me decidí por esto. Sí, tienes la temporalidad en el diario, Amanda. Pero yo creo que si le ponemos otros nombres a los espacios, eso puede ser en otra parte, ¿no? Creo que esa forma o eso que lograste sentirse universal
es por eso que podría funcionar. Me atrevería a decirlo. ¿Y qué sigue aún? Ay, ya tienes enanas blancas. Seguramente vas a estar haciendo presentaciones, vendiéndolas. Bueno, sí. Más planes en cuarto. Pues bueno, ¿qué sigue con enanas blancas? Pues todavía no lo sé, a ver, ¿no? A ver hasta dónde llegamos, a ver cómo avanza, pero por lo pronto, lo repito, para mí era muy importante hacer la primera presentación de mi libro aquí, con toda la gente querida, con todos mis amigos y familia. Y bueno, seguirá otra novela, tengo 2 proyectos en mente, pero todavía no me decido bien, ya están comenzados, pero bueno, es un proceso largo. Espero que no tanto como el de estas enanas, porque si no, será mucho más rápido. Ya tengo la experiencia, ya sé cuál es el camino, pero bueno, trabajar en ella. Y pues si les gusta la novela, pues bueno, animarán para seguirla. Y aprovechen porque trajiste poquitos ejemplares. ¿Hay alguien que quiera hacer algún comentario o pregunta? Sí, adelante. Que si nos puede leer unos pasajes o 2. ¿Quieres elegir? Sí. Les voy a leer una parte nada más de la primera aparición del diario de Amado. 5 de junio de 1927. Querido Verne, hace un par de días que intento escribirte, pero no había encontrado el momento adecuado. Supongo que me dirás que un buen escritor no tiene pretextos y siempre encuentra tiempo para escribir, con más razón si es un diario. Y seguro tendrías razón, pero han sido días muy extraños. Hoy esperé hasta que mi hermana estuviera completamente dormida para escribirte. Ya sabes que es un poco entrometida y siempre que te lee me chantajea con algo. Como la última vez que me obligó a lavar su ropa durante una semana para no decirle a mi mamá que había sido yo la que intercambió su pastel de zanahoria por un libro. Si te digo la verdad, es que apenas hasta hoy pude aguantar despierta después que Amelia, y lo conseguí gracias a una pequeña lagartija que no se dejaba atrapar. Entró por una ranura de la ventana y la observé en silencio recorrer toda mi habitación hasta que se paró en la cabecera de la cama de Amelia. Imaginé el grito que pegaría si se subía a su cabeza, así que me acerqué a gatas y la pesqué de la cola, pero de pronto se desprendió de ella y me dejó su trozo entre los dedos. ¡Asco! ¿Puedes creer que se seguía moviendo por un buen rato? Aunque por otra parte debe ser una suerte poder soltar un miembro de tu cuerpo para salvarte la vida. Seguro que don Zacarías habría dado un brazo o una pierna por salvar la suya, aunque no se regenerara como el de una lagartija. Las estrellas de mar también lo pueden hacer. Yo he visto algunas con un bracito mucho más pequeño que el resto. Ahí ya tiene varias claves de la novela. No, pero la autora, por ¿Yo? Se pone nerviosa, por eso me ofrecía venir. Ok, bueno, leeré uno de mis favoritos también, a ver si se me escucha. Y es este. Hacía más frío de lo normal para ser una noche de junio, y a pesar de ello, Lucía estaba bañada en sudor. Apretaba las piernas con fuerza para impedir el nacimiento de su bebé. La partera había aconsejado retrasarlo hasta encajar la cabeza de la criatura hacia la pelvis. El riesgo de un nacimiento de pies lo complicaba todo. Así que la partera, junto a su joven aprendiz, masajeaban con fuerza el vientre de Lucía, girando a contrarreloj la cabeza. En la habitación contigua, José tallaba una ballena de madera. Escuchaba el repiquetear sobre la ventana de una rama del viejo eucalipto, movida por el viento, y esto atenuaba sus nervios. Prefería estar lejos, sujetando el timón de un barco y sorteando su suerte contra vientos y mareas en una tormenta. Ahí sabe contener la calma y salir airoso de cualquier contratiempo. Pero lejos de su navío, en estas situaciones se siente a la deriva. En el primer parto, Lucía casi pierde la vida desangrando.
Afortunadamente la hemorragia se contuvo a tiempo y tras largos días de reposo y cuidados logró recuperarse. Desde ese día, José prometió no volver a exponer a su mujer a otro parto, pero pasado el año, Lucía lo sedujo con la ilusión de darle un varón. José se hizo la idea de continuar la estirpe de pescadores con la llegada de su hijo. Se llamaría como él, José, como indicaba la tradición familiar. Sería su compañero de travesía y había mucho mundo por mostrarle. Adivinó el momento del alumbramiento por los gritos de su mujer y los de la partera. De pronto, se hizo un silencio absoluto que se prolongó demasiado para los nervios de José. Pegó oído a la puerta para escuchar el llanto del bebé, pero nada interrumpía la quietud hasta que, desesperado, golpeó la puerta. La partera la abrió, sujetando un bulto entre sus brazos. Al ver el rostro pálido, José se asomó a la habitación y alcanzó a ver a su mujer desmayada. Había mucha sangre en la sábana y en el suelo. Ella está bien, la que no responde es la bebé. José no había reparado en la criatura. Azulada y pequeñita, la tomó en sus brazos. Parecía dormir. La partera dijo que ya no quedaba nada más por hacer y José sintió que el mareo le llegaba salvaje. Ni siquiera había pensado en el nombre de la niña e imaginó una lápida en blanco. Lo siento mucho, pero será mejor que Lucía no la vea así. En cuanto despierte, todo daba vueltas en la cabeza de José. Inseguro de lo que hacía, salió corriendo de su casa. Había luna llena y el mar reventaba con furia sus olas contra las rocas. Nada lo detuvo y se arrojó al agua sin pensarlo. Se sumergió con la bebé en brazos y cuando la sacó del agua inerte, sus manos estaban aún más temblorosas. Se sumergió de nuevo rezando a su propio Dios y bajo el agua recordó que el terror que sintió la primera vez que su propio padre lo arrojó al mar. Era apenas un niño y en su desesperación creyó que se ahogaría, hasta que vencido por el cansancio, relajó su cuerpo entero y así logró flotar sobre su espalda. Entonces su padre lo subió a la embarcación y le explicó que no todos los hombres venían de la tierra, ni tampoco existía un solo Dios. En el mar, las leyes de la naturaleza obedecen otras reglas y quienes se rigen por ellas no pueden negarse a sus propios instintos, le había dicho su padre. Al tercer intento, José abrazó a su hija con más fuerza, pero bajo el agua la soltó y cerró sus ojos por unos instantes. Entonces la pequeña reaccionó abriendo los suyos. José la sacó de inmediato y sus llantos se mezclaron con la sal. La contuvo sobre su pecho, sintiendo su calor. Se llamaría Amanda, la que debe ser amada. ¿Alguna otra pregunta, comentario, solicitud? Sí, ¿cómo es el proceso del taller? O sea, ¿cómo funciona el taller? Bueno, el taller es muy diferente al que yo había tomado en otras ocasiones, que era de creación literaria. En el proceso comenzó de una manera muy diferente y fue lo primero crear un álbum de imágenes con fotografías, recortes, y era para crear el mundo en el que yo iba a crear y en el que iba a suceder mi historia. Entonces, a partir de este espacio fue ir estructurando lo demás, los personajes, la voz, quién iba a narrar la historia. Y algo muy importante también es que a mí me sirvió muchísimo, y se lo comentaba a Lulu precisamente el otro día, lo más importante era entender cuál era el tema de la novela. Y para mí en ese momento sentía que tenía que ser el amor, ¿no? Y el odio, o sea, el dolor. Estos dos contrastes. Y nos propuso Lolita que hiciéramos como una hipótesis, ¿no? Que agarráramos el tema, lo convirtiéramos en una pregunta, ¿no? Y que la pregunta era
cómo el amor y el dolor que marcan a una persona, a una mujer, afecta a través del tiempo a otra. Entonces, si respondo esta pregunta, es mi novela. Entonces, esto fue para mí de una ayuda enorme para poder trabajar en la novela. Y no sé. Se definió tu historia con Sí, esto. sí. ¿Y se reunían? O sea, ¿se escuchaban? Ah, bueno, sí. Era, bueno, cada sesión teníamos que hacer entregas por internet, cada quien en su casa las leía y en el taller las comentábamos, pero es una manera de comentarlas muy bonitas porque en este espacio escribir con compañeras una historia con temas tan diferentes, con intereses tan distintos, ¿no? No se podía usar la palabra me gusta. O sea, no podías decir me gusta lo que acabas de escribir, me gusta, no. Esto quedaba fuera. Tenías que decir funciona lo que acabas de escribir para lo que quieres decir. O sea, tenías que pensar en 3 puntos, ¿no? Lo que se escribe, lo que se dice y lo que se entiende, que puede ser cosas muy distintas. O sea, yo puedo escribir algo, él dice algo completamente diferente de lo que quiero decir y además el que lo interpreta bien. Entonces, esta fue la manera en la que fuimos trabajando. Entonces era, bueno, sí funciona que pongas esto, sí funciona que uses este tiempo, sí funciona que este personaje sea así. Y esto es padrísimo porque dejas de fuera, ¿no?, los me gustas y las susceptibilidades que pueden herirte, ¿no? Porque todos tenemos gustos diferentes y nuestros intereses de lo que queremos hablar son muy distintos. Entonces, bueno, esta fue una metodología buenísima. Se volvía objetivo el comentario, Sí, ¿no? Algo que realmente aportaba a tu creación. Y además, cuando te estaban dando la crítica, tú no podías opinar, no podías justificar lo que habías escrito, porque decían, bueno, el lector no va a estar ahí para preguntarte, ¿no? Y que tú le aclares por qué escribiste esto, por qué dijiste lo otro. Entonces, bueno, te tenías que quedar calladito y esperar todos los comentarios y ya, no podías decir nada. Tenías que interiorizar y ya después, pues, en tu casa, lo que escuchaste, pues lo aplicabas. Y tenías que volver a entregar y volver a entregar hasta que funcionaba lo que ibas entregando. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta o comentario? Julie, a mí me emociona mucho que ella regresaba a Ensenada a presentar tu obra. Eso demuestra el amor que tienes. Lo considero un regalo. Y te lo agradezco mucho. Voy a llorar. No, pues, para mí es, ¿qué puedo decir? Un honor que me acompañen. Ya me conocen, que soy muy... Hay gente que me hubiera gustado que estuviera aquí. Y también se lo dedico a ellos. Y bueno, estoy feliz de que estén conmigo. Era muy importante para mí hacerlo aquí. Aquí está parte de mi corazón. La novela es el espacio que me llevé yo a Barcelona y al que regreso con mi gente querida. Así es que, pues, gracias a todos por acompañarme. Creo que todos estamos muy agradecidos de que hayas elegido Ensenada para presentar por primera vez. Adelante. Si nada, quiero saber cómo supiste que habías terminado cambiar cosas, Pues creo que siempre piensas que puedes mejorar algo. Siempre crees que puedes seguir y que seguir y seguir. Así es que llega un momento en el que
cuando crees que ya no tienes nada más que decir, nada más que aclarar, y lo lees tantísimas veces, alguien te ayuda y te dice, ¿sabes qué? Ya lo hiciste bien, ya está bien. Porque si no, siempre podría seguir y seguir y seguir y seguir. Pero bueno, es un ejercicio muy largo y también muy satisfactorio. Sí. Ay, atrás, por favor. Felicidades por tu libro. Ay, Y gracias. por regresar. Yo no sé nada de escritura, pero el tiempo que te tomó escribir lo que escribiste, ¿podría ser un promedio de lo que toma escribir o sientes que es porque fue tu primer libro? Siento que porque fue mi primer libro y porque la verdad estaba llena de miedos y de inseguridades. Entonces yo quería hacer un trabajo que estuviera, creía yo, a la altura de lo que podía conseguir. Entonces, en ese sentido creo que fui exigente y quería dejarla de manera que fuera sencilla de leer, que también que atrapara. Y bueno, hay un largo camino, ¿no?, por el que vas aprendiendo. Entonces creo que la que sigue no será tan largo, no será tan cansado, porque ya me puedo ahorrar varios pasitos que vi en la primera novela. Así que no, espero que sea mucho, mucho más corto. Gracias. ¿Alguien más? Adelante. Bueno, primero que nada, felicitarte. El gran trabajo que te llevó finalmente tener esta novela terminada. Y bueno, pues desearte el mejor de los éxitos con este trabajo y con todo el trabajo que se vaya creando, que vayas compartiendo con nosotros. De verdad, aunque es la culminación de algo muy grande, es también el comienzo, y pues desearte la mejor de las suertes y pues, que sepas que estaremos apoyando siempre. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, los quiero muchísimo. Ya sabemos que una editorial española con distribución en Italia estuvo interesada en esta novela. Seguramente esta misma novela y otras vamos a verlas por el mundo. Ay, gracias. Bueno. En estos días previos al día de hoy estuvimos en 3 medios diferentes, en 2 entrevistas en radio y en una en televisión, y después tuve la gran fortuna de conversar con Yulita y pues mi experiencia ha sido de asombro, ¿no? Ha sido tan revelador platicar contigo, Yulita, y darme cuenta de algo que es también muy conmovedor, ¿no? Yo creo que compartimos muchos de los que estamos aquí. Yo conozco a Yulita desde que era una niñita chiquita, ¿no? Estaba en la primaria, pero se notaba algo en su mirada, en su espíritu, ¿no? Era algo muy lindo, y ver ahorita cómo ha evolucionado ese espíritu de Yulita, todo lo que está logrando, que haya alcanzado la altura que tiene su novela y esta forma tan clara y tan auténtica de decir las cosas que para ella son importantes, me conmueven mucho, y estoy segura que quienes ya la leyeron estarán sintiendo algo así, quienes la vayan a leer pues seguramente compartirán esa profundidad. He escuchado a críticos de arte, críticos de literatura, que dicen que cuando un artista logra tocar la cualidad de las cosas, de qué están hechas, o logra revelar lo fundamental de la naturaleza humana, entonces es un artista que trasciende. Y creo que tú tienes todo, Yulita, para trascender con tu obra, y me emociona mucho también
pues este momento, ¿no? Y que estemos aquí todos tan conmovidos contigo. Muchísimas gracias. Gracias a todos. No, al contrario, al contrario. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿No? Sí, gracias. Ya saben, los quiero mucho, la verdad, a todos los que están aquí. Así que gracias por acompañarme. Gracias a ti, Yulita. Muchísimo amor se siente concentrado, ¿no? Cosecha también, Yulita. Pues muchas gracias por estar aquí. Los invitamos a adquirir los libros de Yulita, el libro de Yulita. Y también quiero comentarles que, bueno, Víctor y Yuli, la familia, nos comparten un vino delicioso de los que saben hacer también. Y también quiero decirles que estamos obsequiando libros del Fondo Editorial La Rumorosa, que es este nuevo fondo que se creó con el nacimiento de la Secretaría de Cultura. Se han editado aproximadamente 61 títulos diferentes, o esos son los que terminaremos de aquí a octubre. Por el momento estamos obsequiando uno de los libros de patrimonio, que son los libros grandes de pasta dura o de pasta blanda, y dos más de los fondos de autores baja californianos y nacionales, y esto tiene la finalidad de poder llegar a más personas, ¿no? Son lindos, todos quisiéramos tener todos, pero esperamos que nos ayuden a correr la voz, que se lleven sus libros, que los escojan y que más personas puedan tener en su casa un pedacito del patrimonio cultural que es de todos, que viene de nuestros impuestos y es para todos, ¿no? Entonces, muchas gracias.